Los 7 asesinos en serie más espeluznantes. Número 7. John Wayne Gacy. Conocido también como el payaso asesino, fue esposo y padre, pero también era un delincuente sexual que tuvo un sinnúmero de víctimas durante su vida. Fue capturado por agredir sexualmente a 2 adolescentes en 1968 y condenado a 10 años en la cárcel, pero debido a su comportamiento ejemplar como un preso se le concedió libertad condicional después de cumplir solo 18 meses. Una vez que fue liberado de la cárcel, Gacy pronto se volvió a casar. Su primera esposa le pidió el divorcio cuando descubrió que él era secretamente gay, y se convirtió en un miembro popular y jovial de la sociedad. Le gustaba vestirse de Pogo de Clown Pogo el payaso y era un voluntario en fiestas infantiles, desfiles, y otras reuniones comunitarias. Él era un respetado hombre de negocios y muy querido por sus vecinos. Durante los 6 años entre el momento en que salió de la cárcel y cuando fue finalmente arrestado de nuevo por sospecha de secuestro, Gacy asesinó a un asombroso número de 33 hombres jóvenes. Él enterró la mayor parte de los cuerpos en el sótano de su casa, en su patio, y más tarde, cuando empezó a quedarse sin espacio, los tiraba en un río cercano. Él atraería autoestopistas, personas que hacen autostop en las vías, hacer dedo, pedir un aventón, pedir la cola, prostitutos masculinos, y otros jóvenes y niños que atraía con su coche o en su casa, entonces los torturaba, los violaba y asesinaba. Después de que fuera arrestado, la policía encontró huesos en su sótano. Gacy emitió una confesión completa y fue ejecutado en 1994. Número 6. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es uno de los más aterradores asesinos en serie en la historia de Estados Unidos. A lo largo de 13 años, Dahmer asesinó a 17 hombres y niños. Peor aún, sus asesinatos involucraban violación, mutilación, la necrofilia y el canibalismo. A pesar de que varias de las víctimas de Dahmer lograron escapar, no se descubrió hasta que una de las víctimas que logró escapar corrió por la calle y le hizo señas a un coche de policía. Una vez dentro de su apartamento, la policía realizó una serie de descubrimientos inquietantes. Dahmer había estado tratando de crear un esclavo sexual inconsciente perforando los cráneos de sus víctimas todavía vivas. Cuando ellos morían, Dahmer le hacía actos grotescos a los cuerpos, incluyendo ataques sexuales y en algunos casos, comía trozos de ellos. Dahmer fue finalmente puesto en justicia, el 28 de noviembre de 1994 y fue asesinado a golpes por un recluso en la institución correccional de Columbia, donde había sido encarcelado. Número 5. Ted Bundy. Ted Bundy era un tipo bien parecido, parecía muy amable y carismático. Sin embargo, detrás de su bello rostro se escondía la mente retorcida de un asesino en serie. Entre los años 1974 y 1978 Bundy secuestró y asesinó a 30 mujeres jóvenes en los Estados Unidos. Ese fue el número de mujeres que lograron descubrir, pero expertos coinciden en que podría haber sido responsable de un máximo de 40 desapariciones y asesinatos de los cuales no confesó. Para atraer a sus víctimas, Bundy a menudo se hacía pasar por discapacitado o se presentaba como una figura de autoridad. Otras veces, no hacía más que entrar en las casas de sus víctimas y matarlas mientras dormían. Después de matarlas, él las violaba y desmembraba. A menudo se llevaba un recuerdo de su víctima, como la cabeza, para mantenerla en su apartamento por meses. Después de una emocionante persecución policial, Bundy fue finalmente arrestado y llevado ante la justicia en 1979 y fue asesinado en la silla eléctrica en enero de 1989, en Starke, Florida. Número 4. Aileen Wuornos. Uno de los pocos asesinos en serie femenina de la historia, Aileen Wuornos fue una prostituta que asesinó a por lo menos 7 hombres entre 1989 y 1990. La actriz Charlize Theron ganó un premio Mejor Actriz por su interpretación de Wuornos en la película The Monster. Wuornos vivió una vida de abuso y negligencia, tuvo un bebé a los 15 años, que fue dado en adopción, por la participación en una relación incestuosa con su hermano. Ella estuvo casada poco tiempo y pasó un tiempo en la cárcel por robos menores y asalto.
Eventualmente, se enamoró de una mujer y se mantenían con prostitución. Durante los años de prostitución Wuornos disparó y mató a 7 hombres que según ella estaban tratando de hacerle daño durante las sesiones de sexo. Wuornos fue detenida en 1991 y confesó los asesinatos. Ella murió por inyección letal en 2002. Número 3. Ed Gein. A pesar de que Ed Gein solo confesó 2 asesinatos y no encajaban en la definición típica de asesino en serie, sus actos terribles lo han convertido en fuente de inspiración para incontables historias de horror, como Norman Bates de Psicosis, Leatherface de la Matanza de Texas y Jamegun de El Silencio de los Corderos. Ed Gein vivió en Wisconsin con su madre y hermano. Era sospechoso de asesinar a su hermano, pero la policía no pudo demostrarlo. Después de que murió su madre, Gein comenzó a visitar los cementerios locales, desenterrando cuerpos de las mujeres de mediana edad que pensaba se parecía a su madre, y creaba un traje de mujer con la piel de su víctima. Finalmente mató a 2 mujeres de la localidad, y cuando la policía llegó a su casa para investigar encontraron partes de cuerpos por todas partes. La policía descubrió una nariz humana, vulvas, calaveras en tazones, máscaras de piel, cabezas humanas en bolsas, lámparas y sillas tapizadas en carne humana, órganos en el refrigerador, y un cinturón de pezones humanos. Gein fue arrestado en 1957 y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico después de haber sido condenado como un criminal demente. Murió de insuficiencia cardíaca y cáncer en 1984 a la edad de 77 años. Número 2. Henry Lee Lucas. Declarado como el asesino en serie prolífico de Estados Unidos, Henry Lee Lucas mató al menos a 350 personas a lo largo de 20 años, a pesar de que confesó que se vio involucrado en un máximo de 600 asesinatos. Lucas fue la inspiración para la película de Henry, Retrato de un asesino en serie. Después de asesinar a su propia madre, Lucas pasó 10 años en la cárcel, pero fue puesto en libertad debido al hacinamiento. Una vez que salió, se convirtió en un vagabundo en los estados del sur, haciendo amistad con Otis Toole, un hombre que se convertiría en su cómplice en más de 108 asesinatos y otros delitos. En 2001, Lucas murió en la prisión de causas naturales a los 66 años de edad. Número 1. Dennis Rader. Entre 1974 y 1991, Dennis Rader mató al menos a 10 personas en el Wichita, Kansas. Rader fue conocido como el asesino BTK, que significa atar, torturar, matar. Rader también envió notas a las autoridades locales y medios de comunicación describiendo el proceso de matanza y burlándose de ellos por no poderlo capturar. Fueron estas cartas que ayudaron a su eventual captura en 2005. Rader secuestraba a sus víctimas, las ataba y estrangulaba hasta que perdían el conocimiento. Entonces cuando despertaban lo hacía de nuevo, repetía la experiencia cercana a la muerte y obtenía satisfacción sexual con ella. Con el tiempo estrangulaba a la víctima hasta la muerte y se masturbaba con una pieza de ropa. Rader fue capturado por la policía cuando fueron capaces de salvar un archivo que había enviado y borrado en un disco del asesino. En el disco se encontraba información acerca de la iglesia de Rader, una organización de la que era miembro activo. Una evidencia de Ann fue lo que finalmente consiguió el arrestar a Rader, y él más tarde confesó los crímenes. Fue declarado culpable de 10 cargos de asesinato en 2005. Todavía está en la cárcel cumpliendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.